Manny Peralta a otro nivel. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y amigos, como cada semana. Gracias por estar compartiendo con nosotros aquí en Domingo Latino. Y en esta ocasión que me toca, que tengo el turno al bate de hacer ya nuestro acostumbrado bloque o segmento de comentar un poco la actualidad social y política de la República Dominicana. Manny Peralta de este lado. Y qué bueno que usted está ahí con nosotros, esperando que escuche un poco estos temas que nosotros seleccionamos para conversar. Y que, bueno, si tenemos afinidad, si pensamos igual, me parece bastante bien. Si usted tiene otro criterio, pues buenísimo también. La idea es aportar al debate, aportar cada quien su punto de vista y ver también qué cosas resultan ser interesantes de cada una de las partes. En el día de hoy, vamos a empezar conversando un poquito sobre el tema lógico que fue esta semana bastante importante, que fue la rendición de cuentas de este primer año de gestión gubernamental del gobierno del PRM, del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por el presidente Luis Abinader. Este año se ha dado una especie de dinámica nueva. Hemos dicho ya muchas veces en ocasiones anteriores de que Luis Abinader es un presidente que llega de una nueva generación, digámoslo así. O sea, no es la misma generación de Hipólito Mejía, de Danilo Medina ni de Leonel Fernández. Lógicamente es un señor ya, pero mucho más joven que estos tres que acabo de mencionar, y por ende ya desde de entrada con eso le da una perspectiva distinta, una visión distinta de cómo ejercer la política, de cómo ver el país, y por ende en su desempeño, aunque algunas cosas el modelo sigue igual en el ejercicio del poder, pero en muchas otras cosas rompe paradigmas. Y una de ellas es por ejemplo, formato de rendición de cuentas que se llevó a cabo en esta ocasión, primer año de gestión. Lo primero fue que las instituciones gubernamentales, las diferentes dependencias, o por lo menos muchas de ellas, tal vez no todas, se dieron el permiso de hacer sus rendiciones de cuentas de manera individual, montando actos bastante importantes, montando eventos con la concurrencia de prensa y de personas involucradas que forman parte de estas instituciones, en donde cada una hizo su rendición de alguna forma. Obras Públicas lo hizo, Ministerio de Industria y Comercio, y así sucesivamente, para no empezar a nombrar. Y lógicamente culminando, o de alguna forma, la presidencia de la República como institución, encabezada por el presidente, también hizo la suya desde el Palacio Nacional con un acto bastante bonito, que en sentido general pudiéramos decir que es lógico, que está correcto el hecho de rendir cuentas, de decir lo que se ha hecho, y de informarlo al país. Pero hay otra arista, hay otro punto de vista de estas acciones que llama mucho la atención, que mucha gente también la ha comentado y que yo creo que tienen méritos, que son válidas. Y es el hecho de el dinero que se ha gastado para hacer estas rendiciones de cuentas. No fueron actos modestos, no fueron actos simples, desde, por ejemplo, el salón de prensa del Palacio, sin mal no recuerdo, el Orlando Martínez, sin mal no recuerdo, que es el salón de prensa donde hacen las ruedas de prensa, ese tipo de cosas, o desde un salón de conferencias de X ministerio. No, fueron actos bastante importantes, con cierta dimensión, con cierto tamaño, que se montaron en cada una de estas instituciones, que requirieron millones y millones de pesos. Entonces, en el marco de la crisis que tanto se habla, de la escasez de recursos, de que el país todavía no ha arrancado de lleno en sus actividades productivas, que de manera individual, porque ni siquiera se planificó una sola actividad, que a lo mejor uno pensaría, bueno, el gobierno dominicano va a montar una actividad grande, importante, de 1, de 2 horas, donde se hará un compendio con un resumen de cada una de las actividades de las principales dependencias del Estado. Bueno, pudiera ser, pero que cada dependencia gastase millones de pesos en montar su acto de manera individual, pienso que pudo haberse eficientizado mejor ese tipo de cosas. Lo que hizo el presidente desde el Palacio Nacional requirió también muchos recursos, un montaje, aunque muy bonito y majestuoso, y reitero, en esencia,
en esencia está correcto por el tema de que hay que decir y hay que rendir cuentas, pero se entiende de que pudo haberse se pudo haber hecho de manera más eficiente, de manera más óptima, y principalmente por las circunstancias en las que estamos, de que tenemos que manejar cierto nivel de austeridad, e incluso fuera de crisis hay que manejar autoridad, hay que ejecutar los presupuestos y el gasto de manera eficiente. Entonces imagínense más aún en el marco de una crisis. Por otro lado, en ese mismo discurso de rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader habló de que va a impulsar, incluso posiblemente este mismo año, vamos a ver si es cierto que lo logra, por lo menos iniciaría una reforma constitucional para terminar de blindar y de fortalecer muchos aspectos jurídicos que rigen la vida en nuestro país, en la República Dominicana. Y desde ahí lo veo bastante bien. Tal vez hay muchas cosas que sí que pudieran mejorarse, aunque desde ya esta constitución que tenemos hoy día, que es el fruto de lo que se hizo en el año 2010, encabezado por Leonel Fernández, es una constitución bastante buena y que logramos muchas cosas allí. Sí quedarían muchos aspectos que pudieran mejorarse. Entre ellas, por ejemplo, es un sentimiento de alguna forma y un clamor popular, tal vez en términos técnicos y tal vez en el ejercicio propio del poder y de la política pudiéramos analizarlo mejor, pero dentro del populismo pudiera ser un clamor que es el tema de constituir la selección del Procurador General de la República fuera de la influencia del Presidente de la República, sino que se seleccione o se elija o de manera popular por votación o por X o Y consejo que determine el Estado Dominicano. Ese es uno de los aspectos que yo sé que el presidente Luis Abinader tiene interés en que sea modificado. Pudiéramos entrar en debate de si es conveniente o no en términos prácticos de que el Poder Ejecutivo tenga o deje de tener un brazo ejecutor en el Poder Judicial, y pase toda esta instancia, toda esta estructura de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público, a ser seleccionada de otra forma. Cuando incluso el presidente Fernández ha sido bastante explícito o descriptivo en que en todas partes del mundo es así. El presidente de la República elige y designa al Procurador General del país. Y esto no necesariamente, reitero, no necesariamente implica que este funcionario vaya a procurar o a promover actos ilícitos de la gestión de turno. Claro que no. Simplemente tiene que hacer su trabajo y adherirse a principios y valores éticos y una serie de cosas. Pero eso es otro debate. Pero yo sé que el presidente Luis Abinader tiene esa intención y es uno de los aspectos que yo sé que estaría viendo dentro de una posible reforma constitucional. El problema en este tema de la reforma, que me está generando cierto nivel de preocupación, es que veo sectores hablando, ya que para una reforma es necesario el consenso y la votación de muchos sectores de la vida política nacional y hay que negociar para eso. Hay sectores que están hablando de que un requisito, una condición del Partido de la Liberación Dominicana para aceptar una reforma y apoyarla con sus votos en el Congreso es que se le conceda la habilitación del presidente Danilo Medina. Todos sabemos de que con la última reforma que se hizo en el año 2016, el presidente Danilo Medina, como candidato presidencial, quedó jubilado. Ya el presidente Medina no puede volver a ser presidente porque se adoptó el modelo de los Estados Unidos de 2 periodos consecutivos y nunca más se puede volver a presentar. Y el primer político dominicano que asume la consecuencia de esta norma en la Constitución Dominicana es Danilo Medina. Le tocaría lo mismo a Luis Abinader en caso de que se reelija en el 24 y en el 28 que era jubilado y así sucesivamente. Pero para algunos, lamentablemente, el primero es Danilo Medina y entienden ellos que es su principal capital político, por lo que estarían algunos sectores promoviendo la idea de que Danilo sea habilitado nueva vez. Entonces yo lo que quedo, la idea que el sabor de boca que me queda es, entonces, que tanta basura fue que se habló en su momento, en el 2016,
por el mismo presidente Danilo Medina y por muchos políticos dominicanos, de que era la mejor oportunidad de asumir el modelo norteamericano, que era el modelo más idóneo para aportar a la institucionalidad del país, al relevo generacional, al desarrollo de nuevos liderazgos en el país, y que ese era el mejor modelo. Entonces, luego vimos lógicamente de que hubo un nuevo intento, un nuevo intento de reforma constitucional para que el presidente Danilo Medina continuase allí como candidato y posteriormente, lógicamente, ganar las elecciones. No se logró. Y entonces ahora se habla de que sea habilitado para que sea candidato otra vez. Pero Dios mío. Pero ¿y qué relajo? ¿Y qué? O sea, no guardan ni siquiera la forma. El refajo, o sea, lo dejan ver de una forma tan burda y sin ningún tipo de vergüenza. ¡Wow! Esperemos en Dios que el presidente Luis Abinader no caiga en esta dinámica, en esta idea absurda. Ya el presidente, lo primero es que el presidente Leonel Fernández no debió de modificar ese aspecto de la Constitución en el año 2010. Si el presidente Leonel Fernández no lo hubiese hecho, tuviésemos jubilado a Hipólito, tuviésemos jubilado a Danilo, a Leonel, tuviésemos jubilado a Danilo ahora en el 20, tuviésemos ya toda una nueva generación de líderes políticos con perfil presidencial navegando en las aguas de la política de la República Dominicana. Tuviésemos a Luis Abinader ahora en ejercicio y lo tuviésemos jubilado para el 28 y así sucesivamente. Pero bueno, como el presidente Fernández cambió ese modelo en el 10, se rehabilitó él, rehabilitó a Hipólito, propició o provocó de alguna forma que Danilo, para poder continuar en el 16, tuviera que cambiarlo. Entonces ya estamos hablando de todo esto una vez más, cuando no debió haber sido tema ya para la sociedad de hoy día. Así que yo le pido a la sociedad que esté atenta con este tema, pero sobre todo que es quien más influencia tiene en que una cosa así se dé o no, a la clase política dominicana, de que por favor no caigan en este juego, en este relajo de que un día una cosa, un día otra, o sea, en busca de este tema de una eterna aspiración presidencial de personas en la República Dominicana. Creo que a largo plazo y en los aspectos institucionales del país, no, definitivamente, no es lo más conveniente.